Vamos al segundo cajón, que tiene que ver con el Ministerio Público ya pues en su función en casación también. No vamos a dejar de lado el tema de casación, pero aterricemos un poco más en temas de Ministerio Público, porque como procurador delegado obviamente usted ha hecho parte, ha aportado a casos de gran relevancia jurídica y social. Quisiera que nos cuente qué funciones cumple el Ministerio Público en sede de casación. Bueno, acá hay una cuestión muy importante. Nosotros consideramos, claro, cuando el procurador delegado para la casación penal está en una actuación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sí. pues esta es la cara de la Procuradora General. Okay. Entonces, la señora Procuradora General pues, nos ha dado unas directrices específicas para nuestras intervenciones, de acuerdo a su plan de gobierno, buena gobernanza, cuando ella asumió este cargo tan importante en la nación. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tomamos muy en cuenta el enfoque diferencial, el enfoque de género para la solución de nuestros casos. Lucho se ha dado cuenta, en muchas oportunidades nosotros hablamos tanto con el señor Procurador Segundo, pero nosotros hablamos del enfoque diferencial con un buen entendimiento. No significa que porque un caso se deba fallar con ese enfoque de género, con esa perspectiva de género, pues para tratar de solucionar esa brecha de durante tantos años que ha existido, la diferencia que ha existido entre el hombre y la mujer, Total. oportunidades de todo, discriminación, no significa per se entonces que desaparezcan por unos casos los derechos del acusado. Claro. Sin embargo, se hace un ejercicio muy concreto respecto de ello. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y qué se busca acá? Lo que pasa es que el procurador en estos casos, sobre todo y principalmente, busca es salvaguardar las garantías de los intervinientes. Tremendo. Aparte de ser el representante de la sociedad, de estar tratando de buscar un orden justo, lo que busca es salvaguardar esas garantías de los intervinientes, de todos. Entonces también esos derechos que tiene el acusado, por supuesto, que tiene la víctima en muchos delitos. Y sobre eso es que giran las intervenciones del procurador. Ustedes son representantes de la sociedad, se podría decir. Absolutamente, así es. Tremendo. Y de hecho, pues me surge la duda también porque obviamente el procedimiento ante la Corte es muy estricto hasta cierto punto porque debe serlo, pero en algunas ocasiones ese tema de que es estricto puede incluso llevarse al interés para recurrir. Quería preguntarle qué opina sobre las barreras que a veces el mismo sistema le impone al Ministerio Público para hacer pronunciamientos en casación al no tener ese interés para recurrir. Claro, en casación penal el interés jurídico para recurrir Estado sobre todo es igual que la impugnación. En la impugnación el interés jurídico está dado en el daño que pueda recibir la parte o el interviniente con la decisión objeto de impugnación. Eso es supremamente importante. Así es. Entonces, la Corte Suprema de Justicia sí en algunos casos, por ejemplo, ha rechazado la intervención del Ministerio Público, entendiendo, por ejemplo, por carencia de interés jurídico, cuando viene y presenta una demanda de casación, pero previamente no había sido objeto de apelación. En ese sentido, pues claramente no tiene interés jurídico para recurrir. Claro. Porque el interés jurídico para recurrir, aparte del interés sustancial que fue el que ya le hablaba, pues en casación se requiere que usted haya recurrido a la sentencia de primera instancia. ¿Esto por qué? Y esto es muy importante. Porque lo que pasa es que en casación penal nosotros estamos hablando es de errores del juez colegiado. Yes. Luego entonces, si yo no propuse un tema específico para que el juez se pronunciara, pues qué error pudo haber cometido. Y entonces en ese caso, pues allí deviene también del Ministerio Público. Si el Ministerio Público en su momento no hizo la intervención en apelación, pues mal podría venir ya en casación a hacer cuando se mantuvo el sentido del fallo. Entonces la Corte en ese sentido ha sido más que un obstáculo, me parece a mí que es simplemente el cumplimiento de las reglas estrictas del procedimiento. Y es interés jurídico para recurrir. ¿De qué depende de eso? Repito, de que la decisión objeto de recurso le haya traído algún tipo de daño al recurrente. Y segundo, que usted en casación haya recurrido a la apelación. Claro. Entonces, pues, en ese sentido, pues más, repito, que un obstáculo, simplemente la Corte lo que ha hecho acá es concretar las reglas del procedimiento en un tema que es supremamente importante. Total. Y es ese, ¿cuál es el interés que se tiene para recurrir en casación? Totalmente, doctor. Precisamente hablábamos un poco, permeábamos el tema del proceso y obviamente en el trasegar del proceso pues es muy importante aspectos muy puntuales, la audiencia lo sabe, por ejemplo, el tema de hechos jurídicamente relevantes que pues
no es un secreto, son presentados por el ente acusador, por la fiscalía en el escrito de acusación, y que en algunas ocasiones, a pesar de que ha habido pasiva jurisprudencia de la Corte frente a la importancia de construir unos buenos hechos jurídicamente relevantes, a veces como que hay deficiencias y el proceso puede incluso llegar a casación con unos hechos que quizá no están bien elaborados. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público en ese tipo de casos? Pues la propia ley lo establece. El problema de los hechos jurídicamente relevantes, digámoslo así, es como la doctrina de los hechos jurídicamente relevantes. Sí. Nace más o menos desde el año 2016, con una decisión que en este momento no recuerdo, la de Nelson Murris Tevez. Es un caso donde la Corte Suprema de Justicia anuló todo un procedimiento, incluyendo la audiencia de acusación, porque la persona que estuvo sentada ante un juez constitucional de garantías en el acto de imputación no tuvo un traductor. Es el caso que yo comento, es el caso del más o menos. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia llegó y por fuera de lo que yo solicité como casacionista, o sea, ella ya asumió el conocimiento no casó, pero activó su facultad oficiosa. Admitió la demanda. Sí, pero no la casó. Pero la Corte fue más allá y activó su facultad oficiosa. Ella dice, hombre, es que lo que pasa es que la formulación de imputación no es, en el fondo no es un acto tan de mera comunicación. El doctor Germán Pavón dice un acto de comunicación sustancial, donde muy importante es que el imputado conozca por qué razón está ante un juez constitucional de garantías, conozca por qué razón se le va a iniciar un proceso penal. ¿Cuál es la razón fundamental de todo esto? Ese proceso penal puede cambiar su vida. Entonces es muy importante que lo conozca. Entonces, esos hechos jurídicamente relevantes deben ser conocidos desde el primer momento, porque eso activa la posibilidad de la defensa, ¿correcto? Cuando el artículo 8 nos dice que se le deben de poner de presentes o comunicar circunstancias conocidas de tiempo, modo y lugar, lo que está diciendo simplemente es, mire, usted tiene derecho como imputado en ese momento, como acusado posteriormente, a conocer perfectamente por qué razón está ante un juez. Claro, y es totalmente entendible, si no eso se vuelve el proceso de Franz Kafka. Absolutamente, porque entonces nosotros hemos dialogado mucho, indiscutiblemente ese es el tema de moda, porque lo que pasa es que eso puede generar en un momento determinado, por ejemplo, una afectación sustancial al derecho de defensa. Sí. Y se dice, hay un caso pues muy famoso con un salvamento de voto absolutamente extraordinario, donde se demuestra con lujo de detalles por qué razón el factor temporal de los hechos jurídicos, el factor temporal sí forma parte de unos hechos jurídicamente relevantes en unos casos específicos. Por ejemplo, en un caso en el cual se le dice al acusado, mire, acusado, los hechos por los que usted va a responder fueron realizados en enero del año 2018. Listo. Ya tiene el acusado y su defensa un factor temporal con el cual van a generar una teoría del caso, van a construir una teoría del caso, cuyo sustento van a ser unas pruebas para atacar ese momento. Claro. Si eso sucede después en la formulación de imputación, enero de 2018, pues mire que ya está reafirmando la defensa que es lo que tiene que hacer. Por supuesto. En el caso que comento, pues no recuerdo bien la fecha, pero llega más o menos en el alegato inicial. La fiscalía cambia ese enero de 2018 y dice, no, ya no es en enero de 2018, sino en diciembre de 2018 o enero de 2019. Wow. Mira, en ese caso es indiscutible la afectación del derecho de defensa. Por supuesto. No es suficiente, usted sabía que se tenía que defender de ese hecho. No. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la teoría del caso de la defensa se construyó con base en eso. Sí, en torno a ese tiempo. Claro, y en ese caso, pues entonces, total de acuerdo con el salvamento de voto del doctor Carlos Roberto Solórzano, pues en ese caso lo que se debió haber hecho es, esa era la solución correcta. No por salvar el caso, porque de todos modos, la verdad, una condena solo es legítima cuando se respetan las reglas del procedimiento. Por eso hay algunos que dicen, Lucho, tal vez con razón, el procedimiento penal nuestro, ¿para qué está? Y unos dirán acá, los racionalistas dirán, eso es para buscar la verdad. Sí. Hay otras personas que llegan y dicen, no es para buscar la verdad. ¿Y por qué razón? Porque su construcción, si hubiese querido el legislador que se buscara la verdad, hubiera dotado al juez de vocación probatoria, y acá no la tiene, como en los anteriores sistemas. Pero hay otros que van más allá. Entonces dicen, mire, las reglas del procedimiento están establecidas
es para respetar las garantías de los intervinientes, entre ellos, por supuesto, el acusado. Claro. Y su garantía primordial, ¿cuáles son? Presunción de inocencia, derecho de defensa. Wow, tremendo. Sin dejar el tema de hechos jurídicamente relevantes y ya para cerrar este cajón en específico, pero no quiero perder la oportunidad de preguntárselo, hay una discusión que está muy viva entre los académicos y creo que viene desde hace mucho tiempo, y es el tema de si esos hechos se pueden cambiar, si el juez puede hacer control de la acusación, si el juez puede hacer control de los hechos, de la calificación jurídica, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos autores que obviamente, como usted ya lo conoce, dicen que no se puede, porque eso viola derecho de defensa, obviamente. Hay otros que dicen, no, eso debería poderse hacer en virtud de poder defender las garantías fundamentales, sobre todo por la convencionalidad. Mencionan el tema de convencionalidad y dicen, es que los pactos internacionales facultan al juez para hacer control de convencionalidad. ¿Qué opina usted? ¿Podríamos o no podríamos cambiar los hechos y hacer control de la acusación? Es que eso es una cuestión normativa. Entonces, vuelvo y digo, y por eso utilizo a veces estructura, a veces arquitectura del modelo. Okay. Entonces, la arquitectura del modelo estuvo así. Entonces, por esas mismas razones que se decía antes, oiga, formulación de imputación, eso es del resorte de la fiscalía mirará qué es lo que imputa. Sí, es un acto de mera comunicación. Un acto de mera comunicación, está listo. Entonces el juez no puede meterse en tal situación. Dice, bueno, listo, que tenemos que llegar tarde o temprano, así como ha desarrollado, como se han ido desarrollando la jurisprudencia, hacerlo, es posible que sí. La Corte ha dicho, y de todos modos en lo que tiene que ver con congruencia, ustedes saben que mientras que permanezca incólume, inmodificable, inmutable, la congruencia personal y la congruencia fáctica, pues no hay ningún problema. Ya pues lo otro es relativo y es la calificación jurídica. En algunos casos pues yo estoy de acuerdo con que se pueda, por ejemplo, morigerar una sanción penal porque los hechos por los que finalmente se encajaban era en un artículo, algo distinto, ¿sí? Como la Corte lo ha hecho en algunas oportunidades. Me parece que esa es una solución. Sería muy drástico devolver todo para que se haga una calificación jurídica tal o cual. Sí. Y lo voy a decir por qué. Porque lo que pasa es que una persona cuando hace una aceptación, lo que está aceptando son hechos. Ya la calificación jurídica, como ocurría en Ley 600, pues corresponde finalmente al juez. Claro. La Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, 52007. La Corte fue muy expresa en algo, que tal vez es muy importante. Dijo, Fiscalía, usted no puede, a usted le está vedado inflar imputaciones. Pero al parecer eso es lo que no se ha tomado en cuenta y por eso es que aparecen en sede de casación esos casos en los cuales uno no encuentra por allá a veces un concurso que yo no sé de dónde sale, etc. Entonces es muy importante centrarnos en eso, sobre todo desde el punto de vista de lo que dice el artículo 8 y garantía del derecho de defensa. Entre mejores garantías se le da a una persona para que se defienda, que conozca por qué se está defendiendo, cuáles son los delitos muy acercados a lo que puede ser un resultado final, sobre todo en lo que tiene que ver con la sanción penal que puede llegar a pagar en el caso de que sea declarado responsable, pues podemos estar hablando así de una condena legítima, estricta legalidad. Usted hizo algo, eso que hizo fue vencido por el Estado, por la Fiscalía, un juez declaró su responsabilidad más allá de duda y le corresponde la siguiente sanción penal. Y así cerramos el proceso. Maravilloso, doctor. Me parece excelente este segundo cajón que hemos estado compartiendo.